Hola, en este vídeo de hoy vamos a continuar hablando de compuestos oxigenados, en este caso de ácidos carboxílicos y ésteres. ¿Por qué los unimos? Bueno, en el vídeo, pues porque los dos tienen en común el grupo carboxilo. ¿Y cuál es la forma de este grupo carboxilo? Pues es un carbono enlazado por doble enlace al oxígeno y con un enlace simple a otro oxígeno. Luego lo que puede ocurrir, y ahí están las diferencias entre que sea un ácido carboxílico o que sea un éster, es que este oxígeno de aquí pues aparezca enlazado a un hidrógeno o aparezca enlazado a otro átomo de carbono. Entonces vamos a ver las dos diferencias. Vamos a empezar por los ácidos carboxílicos. Vale. En los ácidos carboxílicos evidentemente tenemos el grupo carboxilo y este grupo carboxilo se sitúa en un extremo de la cadena, ¿vale? Y evidentemente, igual que hablábamos del caso de los aldehídos, pues puede haber uno o dos grupos carboxilo, es decir, uno o dos grupos carboxilo, porque podemos tener uno al comienzo de la cadena y otro al final. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Pues se nombran nomenclatura. Se nombran con la palabra ácido y luego el nombre de la cadena acabada en el sufijo oico. Y vamos a poner ejemplos para entenderlo. Empecemos por uno, el más simple quizás, que es el que se conoce de forma común como ácido fórmico porque se encontró en las hormigas, pero su nombre, según esta nomenclatura, ¿cómo sería? Bueno, pues tenemos un átomo de carbono nada más en mi molécula, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un met. Además, pues como no tenemos dobles enlaces, porque solo tenemos un átomo de carbono, es un metano. Y como decíamos, ¿cómo se nombra esto? Ya que tenemos el grupo carboxilo aquí, pues se ponía delante la palabra ácido y lo acabábamos en oico, metanoico, ácido metanoico. Para que os quede claro cómo sería el ácido metanoico en su fórmula desarrollada, lo voy a escribir aquí. COOH y aquí estaría el otro H. Veis que este carbono tiene sus 4 enlaces, con lo cual cumple la regla del octeto. Esta sería la fórmula desarrollada del ácido metanoico, pero lo podéis ver escrito así. ¿Cuál es el truquillo para diferenciarlos? Estos dos oxígenos juntos en la fórmula semidesarrollada. Cuando veáis estos dos oxígenos juntos ya sabéis que estamos hablando de un grupo carboxilo y tenéis que ver si luego hay un hidrógeno o si hay más átomos de carbono. Eso es lo que os va a indicar, o lo que os va a permitir diferenciar si se trata de un ácido carboxílico o de un éster. Vamos a seguir con más ejemplos de ácidos carboxílicos. Vamos a ver este de aquí, CH3COOH. Vale, ¿cómo nombraríamos esto? Bueno, primero tenemos dos átomos de carbono, luego estamos hablando de un etano, ¿vale? Porque no tenemos ningún doble enlace, tenemos un etano y tenemos el grupo carboxilo aquí, por lo tanto, y además el grupo carboxilo tiene al final un átomo de hidrógeno, luego sabemos que es un ácido carboxílico, luego lo nombramos poniendo ácido etanoico. Estamos añadiendo el oico, ¿vale? No decimos etanoico, se dice etanoico, ¿vale? Su fórmula desarrollada sería CH3COOH, ¿vale? O podríais poner aquí, si queréis, así para verlo más claro.
Evidentemente, los ácidos carboxílicos también pueden aparecer en compuestos aromáticos, como era el benceno. Recordad la fórmula del benceno, que ya la hemos visto varias veces. Este es el benceno y puede tener aquí como, digamos, radical un ácido carboxílico, que sería así, ¿vale? ¿Cómo se nombra esto? Pues se nombra como ácido, y esta molécula de aquí era el benceno, por lo tanto se pone benzoico, ¿vale? Se le pone el apellido o el sufijo oico. Vale, vamos a movernos ahora a los ésteres, que digamos son de la familia de estos compuestos. Ésteres. Vale, en el caso de los ésteres, bueno, pues el grupo carboxilo está en el medio de la cadena. Está en el medio de la cadena y tiene esta forma: CO, O, y aquí aparecería otro carbono, ¿vale? Y este carbono de aquí, digamos que lo podemos considerar como si fuese un radical de lo que no es nuestro compuesto principal. Recordáis que cuando hablábamos de radicales, pues hablábamos de metilos, se nombraban así los radicales. ¿Cómo nombramos un éster? Nomenclatura de un éster. Bueno, pues en la nomenclatura del éster tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, identificar los átomos de carbono que forman parte de la cadena principal que lleva el carbonilo. O sea, tenemos primero que identificar la cadena que tiene el carbonilo. Y eso sería como nuestra cadena principal, y tenemos que identificar el radical. Vale, a la cadena principal le ponemos entonces el sufijo ato. Cadena principal, sufijo ato. Y a lo que es luego añadiríamos la palabra de, y luego añadiríamos el nombre del radical acabado en hilo, terminado en hilo. Y como siempre vamos a verlo con un ejemplillo porque se ve mucho más fácil, así parece un poco complejo. Vamos a empezar con este: H3C, CH2, COO, CH3. Bien, ¿cuál es mi cadena principal? La que lleva el grupo carbonilo, es decir, esto de aquí. Y esto es mi radical. ¿Cómo se llamaba este radical? Era un grupo metilo, ¿verdad? Metilo, porque tenía solo un carbono. ¿Y cómo nombramos la cadena principal? Bueno, pues tiene 3 átomos de carbono. Entonces es un prop. Como no tiene ningún doble enlace, es propanoato, porque dijimos que la cadena principal tenía el sufijo ato, el nombre de metilo. Sería así: propanoato de metilo. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso con el amigo benceno. Este es nuestro benceno, tiene aquí
el grupo carbonilo y esto está enlazado a esto de aquí, a CH2CH3. Entonces, ¿qué podemos identificar? Bueno, nuestra cadena principal dijimos que era la que tenía el grupo carbonilo, es decir, esto es nuestra cadena principal y esto es nuestro radical. ¿Cuál era el nombre de este radical que tiene dos átomos de carbono? Es un etilo, ¿vale? ¿Y cuál es el nombre de nuestra cadena principal? Bueno, pues como lleva un benceno, es un benzoato y llevaba la palabra de etilo. Es decir, este compuesto de aquí se llama benzoato de etilo. ¿Por qué? Porque tenemos el compuesto del benceno con un ácido carboxílico unido a un radical, por lo tanto es un benzoato de etilo.